Y este tipo de sistemas de alto flujo se reservan para los pacientes que tienen una saturación por debajo del 80%, sin mejoría del oxígeno suplementario con sistemas de bajo flujo. Bueno, los dispositivos existentes y los que podemos echar manos son, por ejemplo, las máscaras de Venturi o bien los nebulizadores que utilizamos de nebulizadores de pared. De aquí tenemos un cuadro en el que evidenciamos o se muestra cuánto aumenta el flujo de oxígeno, de la fracción inspirada de oxígeno, dependiendo de el tipo de mascarilla que utilicemos o el tipo de equipo para suplemento de oxígeno que utilicemos. Por ejemplo, en la cánula facial, el hecho de aumentar poner nuestro aporte de oxígeno a 1 litro por minuto aumenta de 21 a 24%. Lo máximo que podemos pasar de oxígeno por puntas nasales son hasta 6 litros, y esto va a generar un FiO2 del 42 al 46%. Por otro lado, tenemos la máscara facial sin reservorio, en la que es tipo Venturi, y en esta, a partir de los 3 litros, va a ofrecernos un 24% de FiO2 hasta los 15 litros, que se puede poner con un 50%. Y la máscara facial reservorio, esta nos va a ofrecer un FiO2 cuando se utiliza a 10 litros por minuto, entre un 40% hasta un 100% de FiO2. Sin embargo, para los pacientes con SIRA, la ventilación mecánica es la piedra angular del tratamiento en estos casos. El hecho de poner a un paciente con ventilación mecánica asistida va a impactar directamente sobre la sobrevida, de tal forma que siendo así, poniendo en práctica la estrategia de protección alveolar. El manejo debe ser siempre individualizado de los pacientes, dependiendo de la presentación clínica y las condiciones hemodinámicas del paciente. En un paciente con síndrome de dificultad respiratoria, tenemos que tener en cuenta que su capacidad de oxigenación va a estar disminuida, y por lo general van a ser pacientes que se van a encontrar inestables hemodinámicamente. Por lo tanto, tenemos que utilizar para abordar su vía aérea, lo más recomendable es hacer nuestro abordaje de forma de tal forma que los pacientes que tienen diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria aguda, lo óptimo sería realizar una secuencia de intubación rápida en pacientes que tengan que ameriten manejo avanzado de la vía aérea, de tal forma que en esta imagen podemos ver el algoritmo de secuencia de intubación rápida, en la cual pues siempre debemos de utilizar nuestro equipo de protección personal y ofrecer la preoxigenación como una intubación electiva con FiO2 de 80 al 100%, de preferencia evitando dar presión positiva y utilizar un sistema cerrado para la ventilación. El pretratamiento en estos pacientes está recomendado el fentanilo de 1 a 3 microgramos kilogramo de peso, o bien la lidocaína 1 miligramo por kilogramo de peso para estabilización hemodinámica. Incluso si los pacientes se encuentran con estado de choque o están hiperfundidos, pues tendremos que considerar el uso de aminas vasoactivas. La inducción y la parálisis en un paciente que está con broncoespasmo choque, se recomienda ketamina de 1.5 miligramos por kilogramo de peso, o bien si el paciente tiene
inestabilidad hemodinámica, el etomidato de 0.2 microgramos kilogramo de peso, o si el paciente bien tiene alguna antecedente de cardiopatía, el medicamento indicado sería el diazepam de 0.2 a 0.4 miligramos por kilogramo de peso. Como bloqueadores neuromusculares podemos utilizar rocuronio 1.2 miligramos por kilogramo de peso, o succinilcolina 1 miligramo por kilogramo de peso. Se ha estudiado que el uso de los bloqueadores neuromusculares ha mejorado, ha disminuido la mortalidad en estos pacientes. Por otro lado, también en pacientes que tienen asincronía o incapacidad para obtener una buena presión una presión meseta adecuada, se recomienda el uso de cisatracurio. Una vez que ya tenemos nuestro paciente con inducción y parálisis neuromuscular, el siguiente, lo que tenemos que valorar es alinear los ejes del paciente, poner al paciente de forma que tengamos una vía aérea más accesible, bien utilizando algún tipo de equipo para pacientes con vía aérea difícil, por ejemplo un buggy. Utilizarnos de la posición en rampa para los pacientes, por ejemplo, que sean que tengan aumento, mucha masa muscular, o bien un IMC elevado, o en mujeres embarazadas. Una vez que logramos realizar la intubación orotraqueal, tenemos que comprobar que el tubo esté adecuadamente en su posición y con auscultación pulmonar. Es importante que no hagamos que no ventilemos antes de hacer el neumotomparamiento con el globo de la cánula. Y posterior a eso, pues continuar con los cuidados post intubación en estos pacientes. En los pacientes que ya decimos ventilación mecánica y que ya están orointubados, tenemos que calcular el volumen corriente de los pacientes a metas de protección alveolar, de tal forma que se utiliza la fórmula de peso ideal, de peso predicho, en la cual la talla en centímetros menos 152.4 por 0.091 más 50 en hombres, y es lo mismo, nada más que sumando 45.5 en mujeres. De esta forma tenemos que calcular el volumen tidal de 6 mililitros por kilogramo de peso predicho. Tenemos que calcular la presión meseta, que no sea mayor a 27 milímetros de agua, centímetros de agua, o una relación presión meseta, que es la presión de distensión alveolar, que no sea mayor de 13. En los pacientes que tienen menos de 152 centímetros de estatura, por ejemplo en pacientes pediátricos, lo que se recomienda es la fórmula de peso ideal, la cual va a ser la talla en metros al cuadrado por 23 para los hombres, o bien la talla de metros al cuadrado por 21.5 para las mujeres. El PIB lo tenemos que calcular dependiendo del índice de masa corporal de los pacientes, siendo los pacientes que tienen menos de 30 hasta un PIB de 5, los pacientes que tienen más de 30 de MC hasta 8, y los pacientes que tienen más de 40 hasta 10. Por otro lado, también los pacientes que tienen una relación presión parcial de oxígeno y una fracción de inspiración de oxígeno menor de 50, se puede poner un PIB de 8 hasta 12 centímetros de agua, y pacientes que tienen una presión arterial de oxígeno y con una relación de FiO2 de fracción de inspiración de oxígeno mayor de 150, se puede poner un PIB de hasta 12 a 15 centímetros de agua.
La, 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 la frecuencia respiratoria mínima necesaria para los pacientes la vamos a calcular de tal forma que tengamos ya los valores de PCO2 con la fórmula de frecuencia respiratoria actual del paciente por la PCO2 actual y hacia dónde queremos llevar nuestro PCO2, cuál es el PCO2 efectivo. La relación inspiración-inspiración, por lo general lo vamos a dejar a 1-2 de forma que sea fisiológica, siempre evitando que tenga datos de atrapamiento aéreo. Y el FiO2 mínima para los pacientes, tenemos que mantener una saturación entre el 88 a 94% y una presión parcial de oxígeno en gasometría arterial de 50 a 80 mililitros de mercurio. En caso de que estos valores estén bajos, tenemos que considerar o podremos considerar aumentar nuestra presión al final de la inspiración para estos pacientes. Incluso en pacientes en los cuales tenemos una relación presión parcial de oxígeno y una fracción de inspiración de oxígeno mayor de 150, podemos considerarlos que podemos ventilarlos de forma supina. Lo que se ha visto es que si ponemos a un paciente en prono antes de las 16 horas del desarrollo de un síndrome de dificultad respiratoria, tiene una mejor sobrevida y presenta una mejora en la función pulmonar en comparación a los pacientes en los que no se les da una ventilación prono de forma temprana.